Que estoy grabando la cara toda la noche. Un poco más jovencita, porque ahí hay una criaturita, ¿verdad? ¿Quieres pasar? Que si no la traía no podía venir. Pues muy bien, has hecho muy bien en traerla. Fenomenal. Muy bien, pues vamos a empezar, si queréis, ponemos el canto de palabra. Vamos. Mantra de Tessé, Cristo Jesús, un fuego que abrasa, que las tinieblas en mí no tengan voz. Pues el canto que estamos escuchando puede ser un buen preámbulo para este sábado santo, que nos prepara un poco para la vigilia pascual. Y hoy, pues, tres cosas se me ocurrían a la hora de plantear esta charla. La primera, algo sobre la resurrección, como la eternidad del amor de Dios. La segunda, vamos a mirar a un personaje, a Tomás, y vamos a ver qué aprendemos de él, qué experiencia tiene de la resurrección, y ver cómo también nosotros somos un poquito Tomás. Y la tercera, pues algunas pistas que nos ayuden a crecer en ese gozo de Jesús. Bueno, pues este es nuestro camino. A la mitad pondremos una cancioncita y al final otra, y así variamos un poco, no sea solo palabra, que haya también momentos para interiorizar, porque quieren ser unas meditaciones bíblicas, teológicas, sencillitas. Bueno, vamos a ver, pues entonces vamos con el primer punto. Aquí tenéis la hojica, en negrita están los 3 puntos, ¿verdad? Por detrás hay unas oraciones que os las doy para que os las llevéis a casa, pero yo me voy a centrar en esta cara inicial, y 3 puntos que los tenéis en negrita. La resurrección, su amor es eterno. Este sería el primer punto. La palabra resurrección es una palabra que tiene una gran belleza, la verdad. Es como un océano, nos zambullimos en ella y bueno, pues... pero es muy difícil de abarcar, como un océano. Es muy difícil de abarcar. No podemos explicarla. Es un misterio. Es un misterio. Hay una locura de la cruz y también hay una locura de la resurrección. Quiero decir que es un misterio. ¿Qué podemos decir? Sabemos que la resurrección no es un volver de la muerte, no es una vuelta de la muerte, sino un abrirse paso a través de la muerte.
hacia una vida en la que la muerte ya no tiene poder. Eso es la resurrección. Una vida sin muerte, en realidad, trasciende el conocimiento. Por eso decimos que es algo que se nos invita a creer. Se nos invita a creer. Y fijaros que estas cosas también en la vida nos ayuda mucho a percibir lo que puede ser la experiencia de la resurrección y lo que es. Hay personas que nos lo pueden transmitir. Edith Stein, que como sabéis fue una filósofa judía de mucha categoría, que se convirtió al cristianismo y posteriormente entró en el Carmelo, se hizo carmelita de clausura, Edith Stein. Pues ella cuenta su proceso de conversión y lo cuenta de la siguiente manera. Dice que fue a casa, era una gran filósofa, y de hecho se nota mucho en sus escritos, y era, como gran filósofa, era gran amiga de un gran filósofo, no recuerdo ahora el nombre, y resulta que este falleció, y Edith se presentó en la casa de este gran filósofo para ordenar los manuscritos del fallecido, también con cierto miedo de encontrarse a la viuda, porque decía que la iba a encontrar destrozada por el dolor, o por lo menos muy dolorida, ¿no? Y Edith, que no era una persona especialmente creyente en aquella época, en su religión, pues tenía ese miedo, ¿no? La muerte como desasosiega tanto, ¿no? Y dice que cuando se encontró con la viuda, que se llamaba Ana, ella estaba tranquila, porque su fe en el resucitado la sostenía y le daba sentido esperanzado a esta pérdida. Algo vio Edith en esta mujer que le hizo rozar con la luz, ¿verdad? Y ello le va a hacer plantearse muchas cosas a Edith Stein. No quiero decir que fuera el único motivo para su conversión, pero ciertamente Dios se sirvió de aquello también, como de otras cosas, para que esta mujer pues llegue a ser lo que fue. Hoy es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que sabéis que luego la llevaron a un campo de concentración, murió mártir. Una gran mujer, un proceso de conversión precioso, ¿no? Bueno, pues esto, el roce con la luz, ¿verdad?, nos hace percibir algo de lo que es la resurrección. La verdad es que el misterio de la resurrección es central, es importante. Si no hay resurrección, nuestra fe no tiene sentido, nuestra fe se derrumba, lo dice Pablo muy claramente. No podemos leer el Evangelio si no es desde la resurrección, no lo podemos hacer. Si quitamos la resurrección no queda nada del Evangelio. De hecho, el Evangelio procede del testimonio de los creyentes que vivieron la experiencia de la resurrección y a la luz de la resurrección leen la vida de Jesús. En este sentido, diríamos que el ministerio, el sentido cristiano, nuestro ser cristianos nace de la resurrección, como nació de los primeros apóstoles. Hay un trocito del libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 21 a 22, que Pedro convoca a los primeros cristianos, ya después de la resurrección, y les explica la tarea que deben realizar con estas palabras, y les dice lo siguiente, esto que digo de Hechos. Conviene, pues, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautizo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Tenían que sustituir a Judas, Entonces se conviene que uno de todos nosotros, de todos los que habéis ido siguiendo a Jesús, hemos ido siguiendo, que se una con nosotros para ser testigo con nosotros de su resurrección. Fijaros que esta es la definición de un apóstol, de un tocado por Jesús. Nosotros somos todos apóstoles. Testigo de la resurrección. Eso dice Pedro. Tenemos que ser testigos de la resurrección. Realmente cuando irradiamos la alegría que nos brota de la experiencia de Dios, somos verdaderos apóstoles. Fijaros que en nuestra experiencia creyente siempre hay personas detrás, porque siempre las hay. ¿Por qué somos creyentes? Enseguida vamos a pensar en personas que te han transmitido la fe. Mis padres, catequistas, colegio a través de estas personas, sacerdotes, agentes de pastoral, etcétera, etcétera. Siempre hay personas detrás. Pero si miramos y pensamos en estas personas, ¿verdad que en esa experiencia de fe que nos han transmitido había una experiencia de alegría? Porque nadie sigue aquello que no es profundamente alegre y que te llena por dentro. Realmente el centro del apostolado es el testimonio de la resurrección. Y esto es lo más importante. Todo lo demás es secundario.
Teilhard de Chardin decía en una carta que nosotros los cristianos ya no somos contagiosos. Bueno, a lo mejor nos importan más otras cosas, pues nuestra fe se hace insulsa, ¿eh? Realmente, ¿por qué es tan importante esta experiencia de la resurrección? Porque, mirad, la resurrección es el mejor modo de saber quién es Dios. Porque en la resurrección podemos comprobar que el amor de Dios es eterno, lo que acabo de poner ahí en el titulillo, ¿no? El amor de Dios no tiene fin, no tiene límites. Dios no nos ama durante nuestra vida terrena solo, sino que nos ama y quiere que vivamos para siempre. Su amor es mucho más grande, ¿eh? Fijaros que eso nos debía dejar un talante ante la muerte, un poquito más esperanzado. Atención, somos seres humanos y la muerte nos golpea y nunca podemos decir cómo vamos a reaccionar ante la muerte de seres queridos, etc. Y a veces tenemos una tristeza que es lógica y natural. Así que no vamos a ser superhombres de nada, ¿no? Somos seres humanos, ¿eh? Pero es verdad que esa corriente de fondo de la resurrección nos da un consuelo capaz también de consolar a otros. Un poquito la experiencia de Edith Stein, ¿eh? con la viuda de aquel suyo filósofo, ¿eh? Pues realmente esto es así, y eso es una gracia de Dios. La muerte no es un obstáculo para el amor de Dios. Fijaros, hay un pasaje en el Cantar de los Cantares que creo que nos acordamos, cuando dice: el amor es tan fuerte como la muerte. Yo no sé si este pasaje a veces se utiliza en muchas bodas. Normal, ¿verdad? El amor es tan fuerte como la muerte. Pues miraros, la resurrección nos demuestra que el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Más fuerte que la muerte, ¿eh? Bueno, su amor, su perdón se hace evidente, ¿eh? Nuestros pecados, nuestros límites han quedado ahogados en su amor. La resurrección revela que su amor vence a nuestra muerte y a nuestras muertes, ¿eh? Y eso es lo que los primeros cristianos quieren expresar cuando dicen Jesús es Señor. Esa expresión, Jesús es Señor, que sabéis que es el gran canto de la vigilia pascual, es profundamente liberadora, ¿eh? Significa que está por encima el Señor es el que está por encima de todo, pues está por encima de todo, ¿eh? Y incluso de nuestras mediaciones humanas, que son mediaciones, pero no es el objetivo final, que es Jesús. Pensemos ahí en muchas cosas. Son penúltimas, pero no son últimas. Y ahí yo creo que nos sale una actitud profundamente liberadora, que nos puede desatascar en algunos momentos, ¿no? El señorío de Jesús está por encima de muchas cosas, por encima de las estructuras de todo, las estructuras de la Iglesia. Mira que la Iglesia es una mediación muy necesaria, importantísima para acudir a Dios. Pues también está por encima de todo esto, y también de las tensiones que vivimos en la vida, etc. Esta soberanía del Señor nos puede dar una gran fuerza para afrontar maduramente desde la fe muchas situaciones y también para tratar de crecer y de construir, ¿eh? ante ellas. Todo puede quedar integrado en la victoria de Jesús resucitado, ¿eh? Bueno. Esto sería un poquito esta primera parte, la resurrección. Su amor es eterno, es la experiencia del amor eterno de Dios, que resucita a Jesús, porque es Él el que resucita a Jesús. Y desde entonces Jesús ya camina por delante de nosotros. Bueno, siempre ha caminado por delante de nosotros, pero es que desde la vida, con mayúsculas, camina por delante de nosotros, ¿eh? En un segundo momento quería poneros un poquito este personaje que es Tomás. Sabéis que es uno de los apóstoles, que fue elegido por Jesús, uno de los 12. Tomás, el mellizo, le llamaban el mellizo. Luego diremos algo del mellizo, a ver qué pasaba por ahí con ese mellizo. ¿Y quién era su otro hermano? Su otro hermano estaba dentro del mismo. Eran como dos Tomases, pero luego vamos a ver quiénes son esos dos Tomases. Bueno, pues Tomás va a ser alguien como los apóstoles, ¿verdad? Y como los testigos, no solo los apóstoles, sino las testigos de la resurrección también, María Magdalena, etc., que vivieron y que fueron transformados por la resurrección, del miedo a la valentía, de la duda a la fe, de la tristeza a la alegría, ¿eh? Esa es la fuerza de la resurrección. Bueno, pues vamos a mirar un poquito a Tomás para ver si alguna de las cositas que le pasan a él pues nos pueden venir bien a nosotros, ¿eh? Tomás es el incrédulo, ¿verdad? Ya lo sabemos muy bien, que Tomás, nuestro querido Tomás, es el incrédulo. Aquí os he puesto algunos trocitos que voy a comentar, ¿eh? Os los voy a puesto ahí, ¿eh?
Yo creo que nos puede venir muy bien la figura de Tomás para agradecer el don de la fe en el resucitado. Mirad, no queremos tanto contemplar a Tomás, sino contemplar a Jesús resucitado que le salva. Que nos enseñe Jesús como a Tomás pues, a verlo todo a la luz de la resurrección. Y sigo un poquito aquí, en este análisis, a un autor muy bonito, Pierre Van Bremen, en un libro Él nos amó primero, que él hace este análisis, y os lo traigo, que creo que es muy bonito y nos puede ayudar en este contexto de hoy. Ojalá podamos encontrar pues, tanto gozo en el Señor resucitado que seamos capaces de consolar verdaderamente a otros. Mirad, el comienzo, Juan 20. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Bueno, sabéis, ¿no? En los versículos anteriores, el 19 en concreto, lo he puesto aquí, pero estaban los discípulos en el cenáculo, allá, reunidos, y se les presenta a Jesús y les da la paz, etcétera, etcétera. Es Jesús resucitado. Pues Tomás no estaba, pero este hombre ¿dónde estaba? ¿Dónde se había metido si estaban ahí sus compañeros? Pues mirad, Tomás estaba ausente en dos sentidos. En el sentido literal, no estaba presente, estaba fuera, pero también en el sentido figurado. Tomás estaba fuera, estaba completamente derrotado, en los dos sentidos. Y no cree en el testimonio de sus compañeros, por lo tanto, no está con ellos. Y Tomás, que no está con ellos, sin duda que estropea, podríamos decir, la alegría pascual de sus compañeros. Es un ser aislado, está aparte. Los discípulos, en el versículo 24 y 25, le decían: hemos visto al Señor, pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Bueno, la afirmación un poquito, no me perdéis, podemos creer en ese contexto en el que estaban, un poquito fuerte, ¿no? Un poquito tajante, excesiva, ¿no? Mirad, cuando uno realiza una afirmación así, normalmente, cuando las cosas tan lapidarias, tan así, normalmente es que tenemos confusión o grandes dudas, y por eso nos sale una especie de huida hacia adelante. Pues es lo que le pasa a este hombre. Si yo no lo veo y no le meto allí a Jesús, las exigencias de Tomás parecen excesivas, ¿no? Nadie de los testigos de la resurrección ha verificado la resurrección como pretende hacerlo Tomás. Ninguno, si os fijáis, nadie. Han recibido Jesús, pero Tomás no. Si yo no meto ahí las manos, ¿qué es lo que le pasa a este hombre? ¿Por qué está tan desesperado Tomás? Pues mirad, Tomás se ha quedado anclado en la pasión. Pero no solo en la pasión de Jesús, cuando le llevan a la cruz, sino que ya estaba anclado un poquito antes, cuando se las veía venir. Y Tomás era perspicaz y listo. Y nos aparecen en el Evangelio momentos en los que Tomás se da cuenta de que aquello no era lo que había pensado, los grandes, porque había pensado que aquello de Jesús pues era como demasiado así, que iba a ser el no a más. Sí, y eso que hay que decir que Tomás vivió con Jesús de una manera preciosa. Fue elegido junto con los otros 11 y seguro que eso sería un motivo de satisfacción enorme. Sin embargo, quizá porque fuera más perspicaz que los demás discípulos, no tarda en observar que la misión de Jesús no va por buen camino, que va a conducir al fracaso, que empiezan los problemas, y eso va a ir socavando su entusiasmo inicial. Fijaros, hay una huella en Juan 11, que es el episodio de la muerte de Lázaro, ayer también lo traía en otro momento. Es el pasaje de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Recordáis que al principio Marta y María envían un mensaje a Jesús. Jesús no estaba ahí en Betania está al ladito de Jerusalén. Jesús estaba al otro lado del Jordán, como a 50 kilómetros. ¿Por qué estaba allí Jesús? Porque cualquiera se acercaba a Jerusalén, porque es que estaba la cosa difícil, y entonces había que poner tierra de por medio, por eso estaba Jesús ahí. Y mira dónde está Lázaro. Lázaro está al ladito de Jerusalén. Y le manda el mensaje a Jesús: tu amigo está muy enfermo, Jesús, un gesto pues sorprendente, mira que era amigo de Lázaro y que no tenía miedo a Jesús, porque iba a Jerusalén, de hecho irá después, pero dice: vamos a esperar. Bueno. Pero al cabo de unos días, a los 3 días, Jesús decide ir, a pesar de las protestas de los discípulos, que aparecen ahí: maestro, con que hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allá. Ahí está, que estaban amenazados. Y a pesar de las protestas, Jesús está decidido, Jesús sabe lo que quiere. Y Tomás dice todo, no sé si os acordáis, que dice aquello de, pues nada, vayamos todos y muramos con él. Lo dice así Tomás,
podemos esperar un poquito una cierta ironía en su frase como diciendo, pero si es que no hay manera, pero si es que, pues nada, vamos contigo y vamos a morir contigo. Es como si dijera, esto está perdido, somos mártires de una causa perdida, así que vamos contigo, pero con una cierta desilusión. Tomás es fiel al maestro, incluso propone morir con él, pero en realidad muestra que el fervor de los comienzos se ha aliado. Aparece también un poquito más adelante, en el capítulo 14, cuando Jesús les dice que se va a marchar, que en la casa del Padre hay muchas moradas, pero volveré. Y Tomás, que esto lo percibe, pero que también percibe que las cosas están difíciles, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas. Tomás ha perdido el norte. No sabemos dónde vamos contigo, Jesús. Aquí no hay más que confusión y frustración. Realmente, este es Tomás. Fijaros que Tomás es este, pero no es solo este. Quizá ahí Iván Bremen hace una cosa muy bonita, dice, Tomás le llamaban el mellizo, porque es que a lo mejor es que hay dos Tomases, pero no uno hermano de él, sino dos dentro de él. Uno, el que está confundido, agriado, amargado, y otro, el que de fondo, quiere a Jesús. Quiere a Jesús. Hay un deseo profundo del Señor, que es difícil de traducir, una chispa de esperanza, un residuo ahí del ideal primero. Pero esas dos personalidades interiores, ya me entendéis, ¿no?, se hallan en conflicto. De un lado, el Tomás tan profundamente decepcionado que está a punto de perder su ideal y su fe, esto de Jesús no va por donde yo quería. Y de otro lado, el Tomás que suspira por su fervor inicial, por su primer amor. Pues qué lucha, ¿no?, tiene este hombre, qué lucha, ¿no? No nos resulta desconocida esta lucha, ¿verdad? Bueno, pues realmente eso será en él, ¿no? Y fijaros que a veces nos pasa en la vida que uno se puede atrincherar en ese pasado, en esa amargura, y te impide ver más allá. Y eso pasa en la vida. El mismo autor, Van Bremen, pone el ejemplo, que yo creo que es muy bonito y también ilustra mucho esto, de una viuda que había perdido de repente a su esposo y que se quedó con 5 hijos. Aquella mujer no era capaz de superar aquella pérdida y entonces, cuando los hijos estaban en la escuela, pues ella solía pasarse horas enteras encerrada en su cuarto, leyendo viejas cartas, mirando álbumes de fotos, rumiando recuerdos, pero no salía de allí. Y dice que un día el mayor de los hijos volvió a la casa antes de hora y encontró a su madre ahí encerrada, ¿no? Y el chaval le dijo de modo espontáneo, mamá, ¿también quieres perdernos a nosotros? La verdad es que era una observación dura, pero exacta, era exacta. Ella había perdido a su esposo y llevaba camino de perder también a sus hijos. La impresión le hizo abrir los ojos y volver a la vida real, ¿no? Pues yo creo que un poquito eso es lo que pasa con Tomás. Él no, un poquito como con aquella viuda, no puede superar la tragedia de la pasión. Y ello lo hizo perder el contacto con los demás apóstoles. Por eso no estaba allí con ellos. Y el hacerlo así le incapacita para percibir esa alegría de la resurrección. Le incapacita, Tomás. Le incapacitaba estar ahí con ese grupo de personas, ¿no?, que van a ser los testigos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la realidad de Tomás, ¿no? Entonces, si pensamos en Jesús, Jesús en la vida pública busca la oveja perdida. Jesús resucitado sigue buscando la oveja perdida, ¿Y cómo podía Jesús resucitado sanar a aquel hombre tan desolado? Pues mirad, lo podía haber hecho de muchas maneras. Lo podía haber hecho, por ejemplo, yéndose a buscar a Tomás, allí solico, encerrado, y aparecerse en privado. Y entonces Tomás pues hubiera vuelto, pues mira, ya he visto al Señor, y hubiera vuelto con sus compañeros. Y así incluso, pues, oye, salía bien parado. Pero los caminos de Dios no son esos, ¿no? Quizás Tomás tenía que aprender otra lección, ¿no? A lo mejor era la lección que necesitaba, ¿no? Y mirad lo que pasa, allí está, ¿no? 8 días más tarde estaban otra vez los discípulos dentro. Y Tomás con ellos. Hombre, parece que Tomás un pasito había dado, ¿no? Parece que, bueno, parece que no estoy solo en el mundo, como la viuda, ¿no? Pues mira, empieza a mirar a sus hijos, ¿no? Pues él empieza a mirar a otras personas que algo le tienen que decir, ¿no? Y le pueden ayudar. Y ahí es donde se va a encontrar con Jesús. Fijaros que aparece ahí el shalom, la paz con vosotros. Es
el saludo que también había hecho inicialmente cuando no estaba Tomás y que lo vuelve a hacer aquí. Es el saludo, shalom es lo que dicen los judíos normalmente, ¿verdad? Paz. Es una palabra muy bonita para ellos, es la armonía con uno mismo y con los demás, es la armonía con el propio cuerpo, con la naturaleza. También expresa la alegría, la justicia también, es el shalom, ¿verdad? Que nace de la hermandad. Pero en boca de Jesús también además posee un significado más rico, ¿no? Es la vida que ha vencido a la muerte, la paz profunda, realmente, ¿no? Bueno, pues esa es la paz que el Señor viene a traer y la que le viene a traer a Tomás. Pero cuando Él ha regresado, cuando Él ha hecho ese pequeño movimiento a la comunidad, una persona aislada no puede ser ayudada, se aísla. Y tenemos también experiencia en la vida de personas que no hay manera, ¿no? O de situaciones a lo mejor en que hemos vivido nosotros, que hemos dado ese pequeño pasito, humilde, ¿verdad? Pero que ha permitido que otros nos pudieran acoger, que estaban deseando. Pues eso también pasa en la vida y lo vemos. Regresar al grupo significaba para Tomás dar su brazo a torcer. Pero fijaros que aquí ese Tomás de buena voluntad ha crecido sobre el Tomás pesimista. Ese pasito, ¿verdad? De esos dos Tomáses ahí ha ganado el Tomás de buena voluntad. Y yo creo que ese era el paso que el Señor esperaba. Y ahora Tomás está en condiciones de ser sanado. Fijaros que Jesús le dice, acerca tu dedo, y aquí tienes mis manos, aquí tienes mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fijaros que Tomás quizás se sentiría en ese momento un poquito como avergonzado. Menuda condición le había puesto yo a Dios. Y mira lo que me dice Jesús. Evidentemente Jesús podemos imaginar que no lo hace por ironía o lo hace con cariño, ¿no? Lo hace con ternura, ¿no? Es el pastor que libera de toda traba a la oveja perdida. Le está liberando también de esa cerrazón a Tomás. Él se había atascado en la pasión, se había atascado ahí en las heridas del Señor y por eso Jesús le hace, mira, le hace mirar esas heridas de otra manera. Ahora está en un cuerpo glorificado. Es el mismo Jesús, el que ha sufrido la muerte en la cruz, el que ahora está en la victoria de la gloria. Esas heridas forman parte de esa gloria de la resurrección. También Jesús le está enseñando a Tomás a interpretar todo aquello de su vida, ¿no? Ese paso por el fracaso, ese paso por la dificultad de la vida de Tomás. Eso también forma parte de la gloria, porque la gloria es el final. La verdad es que es muy bueno contemplar esto. Muchas veces contemplar esto nos hace mucho bien. La resurrección yo creo que nos hace mucho bien. Porque a veces hace falta contemplar esto a la luz de la resurrección. Las dificultades de la vida a la luz de la resurrección de Jesús. Que no significa dejarlas como están, sino significa afrontarlas de otra manera. Y a veces se nos acercan, y se nos acercan como, entre comillas, lo vais a entender, como demonios, que quitan la alegría, que negativizan la realidad, que nos desolan. San Ignacio dice, sal de la desolación. ¿Cómo salgo de la desolación? Confía en Dios, confía también en ti desde Él. Ora esa situación desde Él, apóyate en quien necesites, humildad, etc., ¿no? Bueno, yo creo que ahí los recuerdos, fijaros que esa es una lucha que tenemos en la vida, y que esos dos Tomases están muy metidos en nuestra vida también. Esos recuerdos negativos que a veces van enredados en la frustración, que a veces van enredados en el miedo, en la amargura, impiden a veces que esas otras cosas tan positivas de la vida puedan penetrar en nosotros, ambas. Y mira que Dios está ahí. Yo creo que el Evangelio es buena noticia. Y como digo, la luz de la resurrección está detrás del Evangelio, no lo podemos entender de otra manera. Pues el Evangelio nos proporciona un contexto muy positivo para todas nuestras experiencias humanas, para todas. Entonces, claro, tenemos que aceptarlo. Y el primer paso no consiste en negativizar el dolor, ni en negarlo tampoco, está ahí, y las cosas que hemos vivido están ahí, oye, y esa es la realidad. No se trata de camuflarlas, pero sí se trata de un conjunto más amplio. Hay en el mundo algo más que esto que yo estoy sufriendo. Mira, pues sí, lo hay, Y yo creo que esa no es verdad, y muchas veces lo percibimos. Como nos ayuda cuando percibimos y en nuestra vida apostólica, en nuestra vida de relación, ¿verdad?, contactamos con gente que sufre. Como decimos muchas veces, que después de lo que acabo de ver, qué tontería por la que me ha atascado. Pero eso nos pasa a todos, nos pasa a todos. Es verdad.
El otro día, hablando con una chica del colegio que ha estado en Ceuta, con un grupico de chavales, con la jesuita de Barcelona, que se llevan a chavales todos los años, y van a Ceuta, ahí donde están los inmigrantes, y visitan un CETI, y luego pues hablan con ellos, y claro, perciben una cara de la realidad tan difícil. Y decía esta criatura, que es de segundo de bachillerato, ¿y qué tal te ha ido? Y dice, estoy muy contenta. Digo, muy bien. ¿Y por qué estás contenta? Dice, pues mira, lo que hemos vivido ha sido tremendo, ¿no? Muy bonito, pero realmente cuando ves las vidas de estas personas y hablas con ellos, porque habían hablado con chavales que habían saltado la valla y que estaban ahí, bueno, pues... Y decían, entonces yo me doy cuenta de que me quejo de tantas tonterías, digo, mira, pues esto mismo... Yo iba a decirle, mira, lo mismo me pasa a mí, ¿eh? Pero lo mismo nos pasa a todos, es verdad. Bueno, pues eso, bueno es abrir un poquito el arco, ¿no? También nos ayuda a confiarlo a otros, a ver, te estás allí, pues chico, pues venga, hombre, si además la gente está ahí, muchas veces nos sorprende, la escucha es muy sanadora muchas veces, ¿eh? Bueno, pues eso. Yo creo que los sufrimientos, las penas del corazón parecen tener una tendencia innata a encerrarnos en nosotros mismos, ¿no? Y hace falta valor para superar esto, hace falta valor, ¿no? Y mirar, desde un punto de vista creyente, todos tenemos además un segundo paso, que es caer en la cuenta. Yo creo que hay una cosa también aquí muy importante, de que nuestro dolor, estas heridas, esta injusticia que me han hecho, esta historia, no me deja fuera de Jesús, y además incluso puedo sentir al Señor también que me acompaña ahí, porque es que Él también me ha acompañado, llevando también los sufrimientos de toda la humanidad. Siento al Señor ahí, eso es una gracia, ¿eh? Y nos sentimos acompañados por Él, vivir nuestra vida desde Jesús. Un compañero me decía una vez una cosa muy bonita, a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Por si os ayuda, lo digo, dicen, él decía, nuestra vida humana, como seres humanos, creyentes en Jesús, nos hace percibir en muchos aspectos de nuestra vida distintos momentos de la vida de Jesús, y nos sentimos acompañados. A veces yo me puedo sentir acompañado en el Jesús apostólico, en que la gente se acercaba con consolación, etc. Pues ¿por qué? Pues porque he tenido esta experiencia apostólica, esta Pascua, no sé qué, que hemos vuelto tan contentos, me siento unido a ti, Señor, en esa experiencia apostólica plena. Pero a veces en la vida, pues en este fracaso, en esta situación, me siento unido al Señor, que le quieren tirar por el barranco, que le menosprecian, me siento unido a ti, Señor. Y a veces me siento unido a esa experiencia de alegría profunda, que me siento unido al Señor de la resurrección. Pues esa es nuestra vida, sentirnos unidos a Jesús. Bueno, pues aquí, en este caso, nuestras heridas están a la luz de Cristo. Y metidas en ese contexto, adquirimos la fuerza y el ánimo necesarios para vivir de una manera fecunda y vivificante, con toda nuestra historia, Bueno, pues esto es lo que le pasa a Tomás. Yo creo que esta es la experiencia que nosotros también tenemos cuando nos acercamos a Jesús resucitado, cuando Él se acerca a nosotros. Bueno, y ahí está la expresión de Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿No? Pues mira, Tomás le salía del alma, y el otro Tomás ya se le han caído los palos del sombrajo y sale, se dispara, no, Señor mío, Dios mío, es la victoria pascual, ¿eh? Ha ganado el Tomás de buena voluntad, ahí el Señor se ha crecido con él, ¿eh? Pero también tiene que seguir creciendo este hombre, que Jesús no nos deja tranquilos, ¿sí? Tira para adelante, otra vez, tira para adelante. Bueno es que nos demos cuenta de que tenemos que crecer, que nos ayuda, ¿no? Entonces ahí es donde está Jesús. Has creído porque me has visto, dichosos los que aún no viendo creen, ¿no? Tomás todavía debe seguir creciendo, ¿eh? No es fácil a veces, ¿eh? A veces, pues eso, nos atascamos un poquito todavía en la vida. Bueno, pues ya está, es un camino muy realista, porque Jesús le dice a Tomás, oye, vas a seguir teniendo esos momentos, pero tú sigue adelante, sigue apoyándote en la fe, ¿eh? El poder de la resurrección nos ayuda a eso, ¿eh? Nos ayuda a eso. Fijaros que estas palabras de Jesús, sabéis que dichosos es lo mismo que bienaventurados, ¿eh? Lo mismo. Pues esta es una bienaventuranza. Sería la 10ª. ¿Os acordáis que Mateo ponía 8? Bueno, pues Juan no pone ninguna. Bueno, mejor dicho, pone 2. Una, la del lavatorio de los pies. ¿Os acordáis? Dice Jesús, ¿habéis visto el gesto que he hecho con vosotros? Os he lavado los pies. Entonces les dice, dichosos si hacéis lo que yo he hecho. Es la bienaventuranza del servicio, ¿eh? La bienaventuranza del amor. Está ahí, ¿eh? Pues bueno, a Tomás, en Juan,
también es el que nos pone el lavatorio, a Tomás le da la bienaventuranza de la fe. Dichosos los que crean sin haber visto. La novena, no, la 10ª bienaventuranza sería, si las juntamos todas, bueno, no pongo las juntas, en fin, está bien. Pero fijaros que ahí está, o sea, dichosos los que crean sin haber visto. Es decir, que Jesús también está diciendo a Tomás, mira, tu vida como creyente ya en la resurrección, con tu comunidad, con tus compañeros cristianos y cristianas, a lo largo del mundo, para crear el reino, sábete que la fe, que vivimos en la fe, sábete que no vas a tener una mano física a la que agarrarte, como me tenías cuando estaba en la vida pública. Sábete que mi vida es desde la fe, y eso lo sabemos los creyentes en Jesús. Como dice la carta a los hebreos, la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve, porque no lo veo. Caminamos en la fe. Nuestra fe se basa en el testimonio de quienes han visto, y que hemos dicho que sí, porque el Señor nos ha dado. Entonces, caminamos en ese testimonio. Fijaros que esto es lo de Tomás, pero también os quiero decir una cosa, que nos ha dado la bienaventuranza del amor en el lavatorio, nos ha dado la bienaventuranza de la fe en Tomás, y esta noche nos va a dar la bienaventuranza de la esperanza, que es la vigilia pascual. Todo está unido, la fe, la esperanza y el amor. También esta noche vamos a celebrar otra vez la fe, la esperanza y el amor, pero es verdad que la gran noche es la noche de la esperanza, es esta. Nos abrimos a la experiencia del resucitado que sana nuestras heridas y las de nuestro mundo, que no son pocas. Creer en esto, y creer que esto no es de la noche a la mañana, ni no es una magia, sino que es un modo de afrontar la vida, eso es una bendición, ¿no? Y eso es lo que hoy le vamos a pedir en la vigilia pascual al Señor, ¿no? La experiencia del amor, de la fe y de la esperanza. Quisiera poneros una canción que nos invite un poquito también a interiorizar todo esto, desde, bueno, y desde dentro del amor, ¿verdad? Que va a ser siempre la bienaventuranza central, pero que aparece un poquito todo, esto que lo siguiente es más cortito ya, son 10 minutos, que lo tengo muy calculado. Para no pasar. El amor
ya más sencillo, ya en minuticos termino, sería el hablar sobre la alegría del resucitado, la alegría del resucitado, la alegría. San Ignacio en los ejercicios, en el paso de la cuarta semana, de la tercera que es la pasión de la resurrección, le dice al que hace ejercicios: pídele en cada rato de oración a Dios esta petición, hazle esta petición. ¿Y qué petición le hago? Pues le haces conocimiento interno de tanta alegría y gozo de Cristo resucitado nuestro Señor. Tanta alegría y gozo interno, de esas que van por dentro. Bueno, están ahí, a pesar de que la vida vaya como vaya, pero están ahí, va, adelante. Pues ese es el gozo de Jesús. Pero bueno, a veces es verdad que se exterioriza, lo podemos vivir con más plenitud. La verdad es que lo pedimos al Señor, pedirlo el de Jesús. No es cualquier alegría. Mira que las alegrías humanas ya son una participación de la bendición de Dios. Que sí, que hay que vivir alegres, ya eso es una bendición. Pero también es la de Jesús, que ha pasado por el tamiz del fracaso y con la fuerza de Dios. Bueno, pues pedimos participar en esa alegría profunda y esa alegría serena que ha pasado por la experiencia de la entrega por amor hasta el final. La de Jesús. Bueno, por eso hoy realmente es la fiesta de la alegría, ¿no? La vigilia pascual es una liturgia muy bonita, que tiene muchos elementos, que renovamos el bautismo, que hacemos el rito del fuego, esa luz que aparece en medio de la noche, que hay cantos, que hay el altar se adorna con flores, bueno, que son expresiones de la alegría. La liturgia quiere expresar la alegría, que hay un pregón pascual, etc. ¿no? Bueno, la verdad es que la alegría es importante en la vida. Y ya decíamos que a veces pues, los cristianos no tenemos una cara tan alegre, la verdad. Pero bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? El gozo tendría que ser la certeza más profunda de nuestra vida. Lo que os digo, Darío nos lo dio una vez, así que yo lo doy igual, porque lo he hecho también y nos ha ido tanto que lo doy. Bueno, entonces, Darío, un jesuita compañero. Pero fijaros, a veces, como decía antes, ¿no? Tenemos esas dificultades para vivir ese gozo. Ya hemos comentado algunas, viendo la figura de Tomás, ¿verdad? Esos miedos, esos atasques, esas heridas sufridas, esas historias de la vida que nos han sido difíciles de encajar, etcétera, etcétera. Somos humanos, Bueno, pero la verdad es que nos ayuda mucho el pensar, para vencer nuestros miedos, que cualquier futuro está habitado por Dios, como lo está el presente, y como el pasado lo ha estado también. Dios nos ha precedido y nos sigue precediendo. Jesús resucitado camina por delante de nosotros. No importa cuál sea el futuro, el momento, el lugar, Dios nos ha precedido y Dios estará ahí. Yo me acuerdo una vez un compañero jesuita que iba a ser destinado a otro sitio y nos comentó una cosa muy bonita, ¿no? Y él decía, mira, pues estaba aquí unos años, pues ahora pues dejas un trabajo ya más conocido, personas más conocidas, tal, siempre esa tensioncilla normal de que para luego pues empezar un poquito de cero, ¿no? Y él decía, una cosa que me consuela es que yo sé que el Señor me espera allí y me espera con la nueva gente que voy a estar. El Señor me espera allí, pues es verdad. El Señor nos espera y ahí podéis poner, cada uno podemos poner, ¿verdad? Nuestras realidades, donde nos espera el Señor. Cada uno puede ver dónde espera el Señor, porque nos espera, Y ahí está, Jesús resucitado. Bueno, ¿cómo podemos vencer esos miedos, esas pequeñas cositas que a veces nos atascan, que nos impiden avanzar en el gozo, porque Dios lo que quiere es nuestra alegría plena? Pues mirad, hay dos pequeñitas cosas, estrategias muy ignacianas, que son la memoria y la contemplación. La memoria y la contemplación. Así que digo un par de cositas de estas dos estrategias. La memoria, la primera, ¿no? Fijaros que vivimos en una cultura donde las cosas pasan a prisa, pasas de una a la otra, y pierden importancia enseguida. Dicen que nuestra generación es la generación más desmemoriada, en el sentido de que a veces las grandes historias, los grandes relatos pasados, que pues a veces se olvidan, no interesan mucho, parece que lo que importa es lo que viene después, la última novedad, ¿no? Es un poco cultural, ¿verdad? Nos pasa, yo creo. La última novedad, la última sensación es la que marca, como que la memoria se pierde. Y cuando en una cultura la memoria se pierde, sucede un poquito como pasa con las personas, que decaen o enferman, es verdad.
historia. Si hay cosas que uno recuerda históricamente que se han producido y que han sido mal hechas, pues uno va a tratar de evitarlas, ¿verdad? Esos son los procesos históricos, por eso es bueno no perder la memoria, como de lo bueno. Oye, esto ha salido muy bien así, pues vamos a intentar que no vuelva a salir. Pues lo mismo, no podemos perder la memoria como personas, pero también como creyentes. Fijaros, ¿os acordáis del pueblo de Israel? El pueblo de Israel, cómo se animaba en los textos bíblicos, nos aparece en el Deuteronomio, etc. Escucha, Israel, no te olvides de lo que Dios hizo por ti. Lo dice constantemente, el Shema. Shema es la palabra hebrea para decir, escucha, Israel. Escucha el relato de cómo Yahvé te sacó de Egipto, te llevó a la tierra prometida, no te olvides. Y cuando te venga la prosperidad, no te olvides de quién te sacó, agradece, etc. No te olvides la memoria, ¿verdad? No te olvides de lo que Dios hizo por ti. Los cristianos tenemos esa gran memoria que es la Eucaristía, como celebrábamos el Jueves Santo, la entrega del Señor. No perdamos nunca de vista la entrega del Señor, porque la memoria es verdaderamente una fuente de gozo, una fuente de vida, por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que siempre es muchísimo más que esas pequeñas atasques que tenemos. Es verdad, yo no sé qué pasa, es como aquel chiste, ¿no? Lo digo así simpático, que estamos en vigilia pascual casi, ¿verdad? Y nos reímos un poquito, ¿no? Aquel que va después de mucho tiempo a un sitio y estaban allí sus hermanas a recibirle, y va con un traje blanco impoluto, baja del avión, lleva a abrazarles y ¡pum! Una mancha, ¿no? Y las hermanas, antes de abrazarle, la mancha, que tienes una mancha. Pero hombre, ¿y el resto del traje qué? Llevas la mancha y el resto del traje. Bueno, eso nos pasa a nosotros, porque a veces la mancha, esto, y el resto del traje. El resto del traje es que está todo blanco, oye, perfecto, pero ¿lo habéis ido a fijar? La mancha, Eso además es verdad que las mujeres se fijan mucho más detallistas, muchísimo más detallistas, lo cual es un valor positivo. Estos somos más rojos para eso, no más torzones. Bueno, pues un poquito eso también, en la vida pues pasa eso también. Todos recordamos ese pasaje bíblico, es un pasaje muy bonito, David, sabéis, el pastor joven, y entonces su pueblo está, el pueblo de Israel, que están atacando a los filisteos y se los van a llevar por delante a todos, y no hay quien pelee con ellos, y encima Goliat, el gigante. Pues ¿sabéis quién va? David, el pastorcillo más joven. Y claro, Saúl le dice, David, le va a decir, ¿a dónde vas? No se lo dice así en la Biblia, pero le dice esto, le dice, tú no puedes ir a batirte con este filisteo, porque tú eres un muchacho, mientras que él es un guerrero desde su juventud. ¿A dónde vas, David? Pues ¿sabéis qué le responde David? Pues David saca su fuerza de la memoria. Y le dice, y le recuerda a Saúl, que él es un pastor, que ha tenido que enfrentarse muchas veces con los leones para salvar la vida. Y continúa diciendo, estamos en primer libro de Samuel, capítulo 17, el Señor, que me ha librado tantas veces de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo. Y efectivamente, así fue, sabemos muy bien, ¿verdad? El Señor, la memoria, que me ha librado tantas veces, me librará de las manos de este filisteo. Otra vez, David mira al pasado, ve la presencia de Dios y mira al futuro y ve que Dios le está esperando allí. Bueno, pues esa memoria, ¿no? Yo creo que hoy es un día también para recordar agradecidamente pues tantos beneficios que hemos recibido por parte de Dios, que son muchos y lo siguen siendo. Bueno, y el segundo lugar es la contemplación. La contemplación en ambos sentidos, no solamente contemplar a Jesús, que nos hace mucho bien. En los ejercicios, San Ignacio en la cuarta semana dice, vete donde Tomás, en el caso del pasaje de Tomás, ponte con él y abre tu corazón y para que el Señor entre. Te pasa un poquito como a Tomás, pues eso, y lo haces, y esa es la oración, una oración contemplativa muy bonita, que le pides la alegría al Señor. Pues eso, la verdad es que nos ayuda muchísimo. Por eso estos días son días también para contemplar, que os invito, ¿no? La resurrección, a lo mejor estos días los pasajes, pues contemplas alguno que nos va a ir muy bien, para empaparnos de esa experiencia. Pero no solamente lo digo en ese sentido, que por supuesto, sino también en el sentido de la vida, de un estilo de vida contemplativo. Se trata de vivir con atención la vida, los detalles, con sosiego, saborear los detalles de la vida, que hay muchos, los gestos de las personas, intentar captar los sentimientos que hay detrás de las palabras o detrás de los silencios, intentar percibir en los distintos acontecimientos de la vida tantas huellas de Dios, que mira que hay. Pero bueno, pues no siempre nos damos cuenta, ¿verdad? Darío decía en esa charla que eso fue una charla que fue bastante cerquita del 11M, hace ya bastante tiempo. ¿Os acordáis del 11M en Madrid, verdad? Los atentados en Madrid, que nos dejaron muy golpeados a todos, ¿verdad? Ahora les estará pasando en Bélgica y en Francia, es así, ¿no? Porque es muy duro y no sabes por qué ha pasado y nos dejaron
estamos muy golpeados a todos, ¿no? Y él decía, dice, pues mira, si vivimos contemplativamente sucesos como este, y otros, ¿verdad? Hemos sido golpeados, sí, pero también hemos captado gestos espontáneos de solidaridad impresionantes, de entereza de muchas víctimas, de cuestionamiento de... Pues eso está ahí también. Pues mirar la vida de modo contemplativo, ¿verdad? Que nos ayuda a encontrar sentido en las cosas, a veces en las cosas más tremendas, ¿no? Entonces, vivir contemplativamente, descubriendo esa presencia del resucitado, ese contagio, ¿no? Y ese contagio se adquiere por cercanía, ¿eh? Y ya, bueno. Ese contagio, esa alegría, es una alegría humilde, ¿eh? Y ya termino con esto. El gozo humilde de la fe, muy bonita esta expresión. El gozo humilde de la fe. No sé si la decía el Papa Benedicto XVI o Juan Pablo II, en un momento determinado hablaban del gozo humilde de la fe. Y en una de las charlas muchas que han tenido, ¿no? El gozo humilde de la fe, pues es verdad, ¿no? Humilde porque sabemos que el camino de la resurrección es largo y a veces tiene sus dificultades y pasa por la cruz. Humilde porque también sabemos que el mal es pesadito y existe, y la fuerza del mal es grande. Lo sabemos. También porque sabemos que el miedo es un sentimiento muy humano, y los tenemos. También porque sabemos que el gozo y la alegría no es algo que conseguimos con nuestras propias fuerzas, sino también se nos da. También porque el mal, el dolor, golpea mucho, no solo a nosotros, sino también muchísimas personas queridas y que sufren, y eso es muy duro. Y existe un profundo respeto a los que sufren, entonces todo esto, claro. También porque hemos experimentado que nuestra esperanza es muy frágil. Lo experimentamos a veces en la vida, a veces pequeñas cositas que ponen en cuestión nuestra esperanza. Pero sobre todo, humilde, porque la humildad es el camino en el que nos acercamos a Jesús y Él se acerca a nosotros, porque Él es el principal humilde. Por lo tanto, desde esa confianza que hemos pedido al Señor, y lo queremos hacer en esta Pascua, ¿no? Que nos sea concedido vivir personal y comunitariamente el gozo grande, y humilde de la fe, la esperanza y el amor también, nos metemos en el mismo pack, como decíamos en la canción. Bueno, pues esto es un poquito lo que queremos decir. Como veis, nos hemos ido metiendo ya en la vigilia, me he ido metiendo ya en la vigilia pascual, un poquito hacia la alegría. Es verdad que estamos en el Sábado Santo, que es un día que litúrgicamente también tiene su sentido, ese silencio. Ya no estamos en el Viernes Santo, pero estamos un poquito en ese silencio que va preparando la resurrección, Bueno, pues que todo esto nos pueda ayudar un poquito, que os ayuda a vivir con más sentido la resurrección desde el Espíritu de Jesús, de resucitar, y que lo podamos celebrar esta noche. Y ya os voy a poner ya la última canción y terminamos. Es una canción que dice la palabra ruaj, es una palabra hebrea que significa espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios en Jesús que ha resucitado. Bueno, es una canción que canta un grupo de religiosas que se llama Al-Karem, que es un grupo de religiosas pedrunas, que cantan y tienen canciones muy bonitas, religiosas. Entonces os lo pongo para que nos ayude un poquito a meternos un poquito ya en las cosas. Espíritu de nuestro Dios, aliento de Dios en nosotras, Espíritu de nuestro Dios, Espíritu de Dios en nosotras, derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Aliento de Dios en nosotras, Espíritu de nuestro Dios, no tiemblen tus huesos, yo seré tu fuerza, haré fecundo lo estéril.
lisiados danzarán. Rúa, aliento de Dios en nosotras. Rúa, Espíritu de nuestro Dios. Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez de la raíz de una flor. Al sabio corazón anciano
Muy bien, buenas noches. Digo, buenas noches. Acordaba de que como tenemos la víctima esta noche, quería deciros que para los que queráis, esta noche en la iglesia de los que tenemos aquí a las 10 de la noche. Si queréis y os apetece venir, también hay otras parroquias, otros lugares, lo importante es vivir ahí. Muchas gracias. Ah, bien, ha llegado.